Muy buenos días, es jueves 12 de marzo y para nosotros es un placer acompañarles iniciando la jornada. Que la bendición matutina esté ahí y ya ustedes levantados y nosotros también estamos haciendo lo primero que toca en el trabajo, estar listos para la carga. Aquí estamos, Yanessi Espinal, Nelson Rodríguez, una servidora Adis Burgos. Un abrazo a Pablo donde esté. Muy buenos días, señores, buenos días. Encantado del reencuentro con ustedes, tomarnos un café para comentar los temas. Y señores, aunque ustedes no lo crean, hoy es un día de calendario porque cierra la campaña municipal para las elecciones del domingo. Aunque ustedes no lo crean y aunque el ambiente no esté como por ejemplo estuvo el 15 y 14 de febrero previo a las elecciones municipales suspendida, entonces el 16 hay elecciones el domingo y con Dios delante, la confianza y el trabajo de las autoridades, la colaboración de los partidos políticos y de la ciudadanía, esperamos en Dios que esta vez todo salga bien. Buenos días, Nelson Rodríguez. Buenos días. En efecto, me quedo con eso que tú dices, la colaboración de los partidos políticos. Los partidos juegan un papel esencial en que lo del domingo salga bien. En febrero, yo insisto, los partidos, ese ambiente previo enrarecido, tantas recriminaciones, tantas dudas, tanta desconfianza, contribuyó a que se llegara a lo de febrero. Pero ahora espero que sea distinto, apenas 3 días nos separan. Unas elecciones que creo serán de las más observadas. La OEA se ha hecho cargo, está IFES, está Uniores. La Junta y los partidos han acordado una serie de medidas, veedores de los partidos, por lo menos de los que sacaron más del 5% y sus aliados, estarán en el centro de informática junto a la dirección de elecciones. El diálogo del Consejo Económico y Social de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra parió una serie de medidas, una comisión de acompañamiento, ya visitó la Junta la recibió de mil amores, el escrutinio de los votos, se va a permitir hasta firmar, después que terminen de votar los delegados, todo el mundo con su celular firmando, contando voto a voto. No sé cómo va a funcionar eso, porque me imagino que estarán las redes reventándose del conteo en las mesas, pero se ha revestido el proceso de toda la transparencia y todas las garantías necesarias. Creo que la Junta tiene el chance del mundo de reivindicarse el próximo domingo, porque también la estoy viendo a la Junta Electoral haciendo su trabajo, lo que le corresponde como parte de órgano administrativo del proceso. Como decía Yanessi, hoy a medianoche cierra la campaña, ya se han adoptado algunas medidas y se han cumplido algunos plazos, como el fin de la publicación de las encuestas, etcétera, y etcétera. Entonces esperemos que todo marche bien el domingo con las elecciones, porque lo que no está marchando bien, señores, es el asunto del coronavirus. Eso ha creado una situación inédita en el mundo, empezando porque la Organización Mundial de la Salud ya reconoció que se trata de una pandemia. Hizo esfuerzo, se reservó la decisión, pero el avance vertiginoso del COVID-19 en más de 100 países de todos los continentes obligó a que se declarara pandemia. O sea que es un problema mundial, es un problema de todo el mundo y no es para menos, señores. Ya van más de 115,000 personas afectadas en todo el mundo. Los muertos ascienden anoche a 4.300, más de 100 países, dije hace un momento. Las medidas recientes son históricas, casi insólitas. Ayer veíamos que Italia declaró un toque de queda en todo el territorio nacional. Más de 60 millones de personas que no pueden salir de su casa, excepto los médicos, enfermeras, las farmacias, eso sí puede operar. Lo de anoche del presidente Donald Trump de suspender a partir de mañana todas las conexiones aéreas con Europa por 30 días, excepto el Reino Unido. No sé por qué se les envió a Inglaterra su comida aparte, porque allí también hay casos. O sea,
Estados Unidos suspende todo vínculo aéreo, la aeronavegación con Europa. Entonces, esos son asuntos mayores. Incluso se está hablando hasta de la posibilidad de suspender temporalmente, no sé si por días o por semanas, todas las conexiones aéreas. Imagínense, el mundo entero aislado. Eso se está contemplando. Suspendido todos los vuelos de todas partes. Porque los países están adoptando medidas. Ahí vi que El Salvador ayer también declaró una emergencia nacional y cerró su territorio a todas las conexiones aéreas. Yo sé que la República Dominicana estará compelida a tomar medidas de mucho más profundidad. Creo que la proximidad de las elecciones el próximo domingo limita un poco, porque lo que el gobierno pueda hacer en términos más coercitivos, más represivos, se va a tratar de vincular con las elecciones, pero ojalá que pasen rápido las elecciones para que nosotros nos vayamos a fondo con el coronavirus, que, como decía Manuel Acevedo en la sesión de deporte, la NBA, señores, paralizó temporalmente el torneo. ¿Por qué? Ya hubo un jugador de uno de los equipos que dio positivo y está paralizado eso. Ayer Wall Street, la bolsa de valores, tuvo su caída más abrupta desde 1929, señores. En pocos días cayó un 20%. Va a ser ruinoso para la economía mundial y principalmente para la economía de los países emergentes, de los pequeños países. Entonces es una situación grave, una situación muy delicada, que en República Dominicana debemos seguir con suma atención, día a día, minuto a minuto, pero señores, hay que reiterarlo, esto no es un juego, porque en el fondo de todo esto está que no hay medicamento, todavía no hay vacuna, ni siquiera un test diagnóstico. Entonces, ahí está el coronavirus. Nelson, mientras fortalecemos en nuestro país cómo se construye una ciudadanía, es importante que la gente vea cómo los países desarrollados toman decisiones, que cuando se trata de seguridad nacional no es represión, no son medidas represivas, son medidas impositivas que hacen en un momento que las autoridades tengan la necesidad de disponer recursos para que algo no se nos vaya de las manos. Como aquí solemos tener muchos discursos en contracorriente, es bueno que la gente vea y que cuando se tomen medidas entonces pueda cooperar. Alguien me preguntaba esta mañana, ¿y no sería ya tiempo para que aquí se detengan las clases en las escuelas? Yo pienso que tenemos que seguir haciendo el ensayo de cómo República Dominicana puede hacer un plan seguro dentro de lo que cabe para que nosotros no tengamos una circulación comunitaria que termine dándonos un golpe más duro. Sería temprano tal vez hablar de esto, pero es bueno que se mantenga la atención tanto de las instituciones privadas como de las instituciones públicas, porque de las instituciones públicas derivan políticas que no hacen que las demás también puedan estar haciendo al margen su trabajo. Y cuando uno habla de esto, entonces ve con gran preocupación el rol que está jugando el colegio médico. Ayer, cuando veía la manifestación, llamó mi atención, insisto en el término, que el discurso parece ser puramente político, aunque nos están hablando de salud. Ese es un juego que hemos visto durante mucho tiempo. Se nos habla de los hospitales, pero cuando vas ahí, ¿cuál era el eslogan en esa marcha? Se van. Y yo decía, ven acá, pero es que, ¿de qué es que me están hablando? No es de que quieren un aumento de salarios y una pensión, pero yo creo que también, sobre todo, tiene que imperar la sensatez. La capacidad de crear revueltas de Waldo Ariel Suero es especial, para no llamarla de otro modo. Y cuando estaban ahí los médicos llegando al Palacio Nacional frente a una verja puesta por los guardias, si las imágenes estuviesen ahí, me ayudan, él se tiró, ese hombre estaba buscando que le dieran un pescozón, porque ese era el éxito. El éxito era poder decir que los agredieron, independientemente de que eso terminó en trompadas. Qué mal que la inteligencia emocional de los guardias los vuelve a traicionar en muchos momentos, pero es que los médicos están apostando a ese caos, porque parece que esa es su estrategia de éxito. Entonces, yo creo que ahora necesitamos la cooperación de todos. Y como ese grupo representa también un sector político, que ese sector político sepa que su capacidad de hacer ruido también muchas veces nos habla
de desconfianza. En la medida en que los vemos con tanto interés de generar el caos, entonces también dudamos de su capacidad de liderarnos, porque no todo se limita a eso. Ahora el país necesita que todos los sectores cooperemos, porque esto está dando duro y nos va a dar más duro. Va a dar más duro. Ojalá pudiésemos todos mantener todos los días en la casa, en el trabajo. Mire, yo creo que está justificado que en el trabajo usted se tome 2 minutos para bochinchar, como llamamos los dominicanos, en buen dominicano, sobre esto. Si usted lo hace, están justificados. Mira, yo creo que a los muchachitos míos les tengo que poner a uno unas manitas limpias. Mira, estoy comprando más jabón. ¿Dónde te está saliendo más barato? Porque de eso necesitamos hablar. Si de eso se trata el bochinche, que bochinchemos más. Y que las empresas mantengan un liderazgo oportuno. Sin que se salga de eso, entonces, la confianza que siempre tiene que seguirnos dando salud pública. Pero insisto en el mensaje al colegio médico. Como ustedes ahora están jugando un rol político, que se nota que es un rol político, independientemente de que fallara, quien fallara, acusar de nuevo al Estado, que para qué hace acuerdos si no los puede cumplir. Pero yo creo que tiene méritos una pausa. Tiene méritos una pausa. Bueno, qué bueno que trajiste el tema, Adi, porque esa directiva del Colegio Médico se consagró ayer como una vergüenza mundial. La medicina, la clase médica en el mundo tiene un reto por delante y tiene un apuro, tiene una situación tan apremiante que cómo puede ocurrir una cosa de ese tipo en un movimiento puramente político. ¿Por qué cogen los médicos para el Palacio Nacional, para el símbolo del poder? ¿Por qué utilizan consignas que no tienen nada que ver con eso? Entonces, un llamado a los médicos, porque me imagino que ahí habrá cabeza, sectores pensantes, que lo del coronavirus no es un invento de este gobierno ni de nadie, sino que tiene en jaque al mundo entero. Y ya hablaba al principio. Yanesi. Sí, muy vergonzosa la acción de ayer del Colegio Médico, muy inoportuna, una falta de criterio increíble para cuando todo el mundo está preocupado por la situación del coronavirus, por la expansión. Esto no es un tema de nadie, pero sí es un tema que involucra específicamente a la clase médica, que es la que está ahora inmersa en buscar una solución y son quienes tienen que atender a las personas. Son unos actores de primera línea con este tema, pero los médicos ayer lo que hicieron fue ir a escenificar un acontecimiento bochornoso y vergonzoso en un momento bastante inoportuno. Así que así no se hace ciudadanía. Y señores, con relación al coronavirus, ya de último minuto ha venido la información de que el Real Madrid puso en cuarentena a todo el equipo de fútbol y de baloncesto, sí, porque uno de los integrantes dio positivo en la prueba del coronavirus. Así que ya ustedes ven cómo es que se está expandiendo. Por ejemplo, en casos de famosos, Tom Hanks y su esposa, ayer también informaron que dieron positivo en la prueba del coronavirus. Es decir, que es estamos frente a una situación que no se había visto, inédita. Por lo tanto, lo que se requiere es colaboración y no una actitud como la de los médicos del Colegio Médico. Muy vergonzoso y reprochable ese acto. Señores, pero hay algo más aquí en el país. Ustedes saben que la selección de las candidatas vicepresidenciales, que dicho sea de paso, ha generado muchísimos comentarios por la particularidad del momento político. Pero ya aquí eso es una tendencia de la selección de damas como candidatas vicepresidenciales. Eso en el 2012 hubo 3, en el 2016 también, en el 2020 vuelve a repetirse la tendencia. Por tanto, que haya 3 mujeres que sean candidatas vicepresidenciales no es una novedad. Lo que le genera, lo que le pone sabor al tema es el momento político y las particularidades que caracterizan estas candidaturas. Pero ustedes saben que doña Margarita Cedeño, que es la candidata del PLD, ella es muy expresiva y tiene su estilo, y felicitó a sus competidoras electas en boletas de la oposición y dijo que ay, qué bien, porque donde hay mujeres empoderadas,
pues progresan las sociedades. Pero Sergio Elena, que es la compañera de boleta de Leonel Fernández, que Leonel Fernández es el esposo de Margarita Cedeño, le respondió y le dijo, mire, aquí está, ahí está el tuit de Sergio Elena, sí, respondiéndole a Margarita Cedeño, que ella muy bien, que está muy bien esa felicitación y que ella siempre aportará a las mujeres, pero que va a aprovechar la ocasión para informarle que ella va a trabajar día y noche para que Margarita vuelva a ser la primera dama. Entonces ya ustedes saben por dónde viene este asunto de la competencia por la presidencia y la vicepresidencia de la República, que va a estar bastante interesante, como les decía, por la naturaleza propia de la competencia política. Pero qué bueno que sea así, que se quede en esos términos y las cosas no se pasen, no se salgan de control. También ayer, la esposa de Reinaldo Pared confirmó que ciertamente el expresidente Leonel Fernández le ofertó la candidatura vicepresidencial. Y ella dice que por razones ajenas a su voluntad no pudo aceptar, no dio más explicaciones que esa. O sea, fue una especulación que se comentó, pero fue cierto porque ella lo ha dicho. Hay evidentemente un malestar en ese sector político del PLD porque Reinaldo Pared no firmó el formulario de inscripción de candidatos de su partido y él es el secretario general. Entonces él dice que se trató de que no lo contactaron, o sea, no lo tomaron en cuenta para que firmara eso, parece que no era necesario, con la firma del presidente solamente se podía hacer y ellos optaron por ignorarlo. Evidentemente que ahí en ese grupo político hay descontento y ustedes saben que Reinaldo no fue a la última reunión del comité político del PLD. Por ahí anda la política. Hoy ya es el cierre de campaña de los partidos y ya lo habíamos comentado, está bastante tímido, precisamente porque ustedes saben que hay una herida, toda la sociedad se siente herida con lo que pasó el 16 de febrero con la suspensión de las elecciones. Eso ha impactado todo y probablemente a eso responda esa timidez en el activismo político, que no es normal en una época ya de cierre de campaña, pero también hay un tema con de la propagación del coronavirus, que definitivamente si eso se sigue propagando aquí en el país, creo que va a afectar la forma de hacer el proselitismo político, el contacto directo, muchedumbre. Creo que los políticos, los candidatos tendrán que inventar mecanismos de llegar al electorado, a sus electores, sus mensajes, porque eso de estar no sería prudente siquiera. Esto de acumulación de personas en un mismo lugar, porque precisamente de esas son de las cosas que no se recomiendan hacer por la Organización Mundial de la Salud. Señores, sin embargo, hay muchísimos temas, especialmente relativos a la salud, pero ayer el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió un informe, el informe sobre la situación de los derechos humanos en la República Dominicana. Un informe muy demoledor para el gobierno porque hace acusaciones como por ejemplo que no respeta la independencia del Poder Judicial y al mismo tiempo acusa de corrupción al Poder Judicial, también hasta las interceptaciones telefónicas. Estas cosas, señores, son ciertas. No fue el Departamento de Estado que tuvo que decir la cantidad de dirigentes de oposición. El caso más simbólico es el de doña Miriam Germán, jueza de la Suprema Corte de Justicia, que ustedes saben a qué fue sometida, evidentemente en un caso de espionaje de su vida privada, y eso ha sido recogido. Aquí sabemos que es verdad que eso ocurre, es una pena que para que se estremezca la sociedad lo suficiente tenga que venir de afuera y decirlo. Pero sí, este tema habla incluso de la libertad de expresión, me parece exagerado en ese punto. Hay situaciones, es cierto que hay situaciones con periodistas específicos, eso no se puede ocultar, pero no creo que aquí la libertad de expresión esté en una situación tan crítica como se ha querido plantear. No se puede desconocer que hay cierta inconformidad, y no solamente de periodistas que suelen ser muy críticos o agresivos con el gobierno, también hay otras señales que quizás no hay un ejercicio pleno, pero no me parece que sea un tema de mayor preocupación.
Sin embargo, el tema del espionaje y específicamente el manejo que se ha dado, la investigación de los casos de corrupción, que ustedes saben que no ha generado ninguna confianza en la ciudadanía de la República Dominicana, no nos dice nada nuevo. Por ejemplo, ustedes toman el caso Odebrecht, que es el último caso simbólico, ha perdido hasta interés, ha perdido que la ciudadanía lo siga, la gente no está en eso. ¿Por qué? Porque no cree en esa investigación, que desde el principio estuvo mal instrumentada. Usted no necesita ser un especialista del derecho penal, usted no necesita ser un abogado para saber que ahí se construyó un expediente malo. Por desconocimiento, no lo sé, con la intención de que no prospere, no lo sé, pero ese voto disidente de la entonces presidenta de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, doña Miriam Germán, hablaba más o menos desmontó y explicó de qué se trataba. Así que es una pena, y lo más significativo de este informe es el momento en que llega. Es un momento político. El domingo hay unas elecciones y ustedes saben que el gobierno de los Estados Unidos ha dado señales claras de qué más o menos quiere que ocurra aquí en las elecciones. Por lo tanto, además de ser una crítica al funcionamiento del sistema de justicia, el tema de los derechos humanos, me parece que tiene una finalidad política por el momento en que llega. Así que hay mucho que decir de ese informe. Sí, hay mucho que hablar del informe, incluso es uno de los temas clave nuestro entrevistado de hoy, José Ramón Peralta, ministro administrativo. Yo no ligo el informe con las elecciones y la cercanía porque se emite para esta parte del año. Es un informe mundial sobre los derechos humanos, una visión, una certificación del gobierno de los Estados Unidos, y que se hace en función de informes, de reportes que recibe de organizaciones no gubernamentales, de grupos de la sociedad civil. Por eso se ven algunos aspectos, como tú señalas, el de la libertad de expresión en República Dominicana, un poquito exagerado. El mismo de Odebrecht está un poquito distorsionado porque no tiene un hilo conductor de cómo se manejó este caso en la República Dominicana, pero habrá mucho de qué hablar en breve del informe del Departamento de Estado. Yo sigo, para finalizar, con el coronavirus. Me pasa producción un urgente aquí. El Real Madrid pone a todo su equipo de fútbol y baloncesto en cuarentena tras un positivo de coronavirus. Atención, amantes del fútbol, tanto en Madrid como en toda Italia se está jugando. Bueno, en Italia no se está jugando, pero se estaba jugando sin público, y en Madrid también. Lo digo en función de la gente sabe lo que es un juego de fútbol en Europa y a lo que se ha llegado con esto del coronavirus. Ahí tienen la información. Suspendieron las próximas 2 jornadas de la Liga Española. Bueno, la Liga Española suspende las próximas 2 jornadas, dice Oscar Guedes, nuestro productor. Entonces, conecten este pánico, esta alarma, esta emergencia mundial con la marchita de ayer de los médicos hacia el Palacio Nacional, que reitero, se convierte el consejo directivo, no los médicos, el colegio médico, en una vergüenza mundial haciendo esto en este momento. Un chiste negro, ¿verdad? Yo soy del Barça, así que no quiero responder por eso. Señores, vamos con Gisuriel antes de la pausa, porque queremos saber cómo está el clima a propósito de que tantos incidentes en el clima van a hacer que tengamos que estar hablando de virus muchas veces y que ustedes estén atentos. Hola Jim, buenos días. Muchísimas gracias, muy buenos días. Hoy podrían continuar las precipitaciones, específicamente después del mediodía, porque hay una vaguada sobre República Dominicana que mantendrá ese panorama algo lluvioso, específicamente hacia la región del Cibao, también noreste, sureste, cordillera central y en ocasiones también hacia la zona fronteriza. Podrían desarrollarse algunas descargas eléctricas en el transcurso de las próximas 24 horas, específicamente hacia la zona montañosa y también hacia la región del Cibao y hacia el noreste. Esta vaguada va a permanecer todavía hasta mañana, aportando núcleos nubosos en gran parte del territorio nacional,
y tendremos para el fin de semana la reducción significativa de las precipitaciones. Mientras tanto, algunos fragmentos nubosos estarían llegando al país tanto sábado como domingo en el transcurso de las tardes y en las noches, solo para provocar chubascos de corta duración. Mientras tanto, las temperaturas permanecen muy frescas en República Dominicana. Aire más frío sigue llegando hasta nuestra zona de pronóstico y eso es suficiente para que los termómetros permanezcan con esos indicadores muy bajos. Estas han sido las informaciones del tiempo. Regreso con ustedes. Muchísimas gracias, Jean. Esta semana tiene demasiado interés político electoral, por eso tenemos una agenda que no descansa, tratando de que ustedes puedan escuchar las conversaciones con los más indicados actores de los principales partidos. ¿Qué podemos esperar de aquí al domingo? ¿Qué se están jugando y cómo lo están jugando? Hoy tenemos a un invitado que siempre es de lujo porque el ministro administrativo de la presidencia, el licenciado José Ramón Peralta, es una persona de quien de primera mano sabemos y podemos escuchar muchas cosas. Así que luego de esta pausa, quédese ahí en primera fila. Señores, continuamos con Enfoque Matinal. No todos los días usted tiene la oportunidad de poder tratar con un entrevistado todos los temas de la agenda, de gobierno, de política, de todo. Así que hoy para nosotros es un lujo y un honor compartir con ustedes esta conversación con el ministro administrativo de la presidencia, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y un hombre clave en la campaña electoral del Partido de la Liberación Dominicana, José Ramón Peralta. Bienvenido. Muy buenos días, Yanis, muy buenos días, Nelson. Muy buenos días a todos los amigos y amigas que siguen Enfoque Matinal. Y muchas gracias por estar aquí. Pero bájalo un poquito, Yanis, de tratar todos los temas. Quizás te tenga que decir alguno que no sé de eso. Mire, ministro, el tema no pudo haber sido más oportuna su participación hoy aquí. Hay un informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que incluso acusa al gobierno de no respetar la independencia del Poder Judicial, del tema de los derechos humanos, de interceptación telefónica, un informe bastante negativo en esa materia. La respuesta del gobierno. Bueno, ese es un informe que sale todos los años de los derechos humanos. En este caso hay más de un 80% de las coincidencias con los anteriores informes. No manejo esa parte, pero creo que el gobierno había tratado de manejar algunos aspectos de intercambio con ellos para ver, quizás no dio tiempo de que hicieran las revisiones del lugar. Y en el caso de lo que tiene que ver con la justicia, realmente yo creo que un caso, dos casos no pueden validar para todo. Nosotros tenemos una justicia que ha ido avanzando, una Suprema Corte de Justicia que ha tenido el apoyo de toda la ciudadanía, absolutamente de toda, y se construyen las instituciones y el país se construye a partir de lo que tú tienes, de lo mejor que tú tengas. Y entonces hemos escogido una Suprema que no ha tenido ningún reparo por nadie, un apoyo de todos. Yo pienso que esos son pasos de avance. Hay unos casos que tienen que ver quizá con la prensa. Eso creó mucho ruido internacional en lo que tiene que ver porque al ser personas de los medios, y llegó allá y tomaron de algunos de esas personas esto, y entonces ahora se fue vertido en el informe. Estos son oportunidades para seguir mejorando, oportunidades para ver dónde tenemos que seguir apretando y nada, sacar lo mejor de eso. A veces las cosas son mejor quizá tratarlas aquí, nosotros vamos arreglando acá lo que se puede, pero si ese es el camino, no importa. Lo importante es saber que tú cada día tienes que trabajar y el país para que sus instituciones sean más sólidas. El informe trata también el asunto de la corrupción. El caso de Brecht menciona a Punta Catalina. El gobierno siempre tiene ese San Benito ahí en la espalda. Sí, veremos. Se inaugurará próximamente, pero eso cayó en un momento en que se destapó en el mundo este caso de Odebrecht, que no fue exclusivo de República Dominicana. En aquella ocasión se creó una comisión investigadora. Nosotros teníamos en plan de vender Punta Catalina y íbamos a ver si el precio de venta era por debajo del costo. Si está por encima, entonces sabemos que está dentro del rango de precio. Ya posiblemente, como finalizando el gobierno, no se venda Punta Catalina.
será una decisión de las próximas autoridades que vengan a partir de agosto. Y veremos si eso ha sido, pero si realmente está fuera de los precios o no del mercado internacional. Entonces, esa es una empresa que tiene lo más alto de estándares de calidad del mundo, construida sus partes por General Electric y otras empresas norteamericanas. Y así que no vemos porque son empresas que están y se sabe lo que cuesta en el mundo eso. Ministro, entonces van a inaugurarla entre el 17 o el 18, ¿ya tiene la fecha? La vamos exacta? a inaugurar el 17, si Dios quiere. Y muchísimas otras obras, me imagino, Sí, en esa etapa. se va a inaugurar la circunvalación de Santo Domingo, que es una obra trascendental para el desarrollo de nuestro país y sobre todo para el descongestionamiento de la ciudad capital, de todo el Gran Santo Domingo. Todo el que venga del Cibao podrá llegar hasta Boca Chica, casi hasta Boca Chica, hasta el aeropuerto, sin entrar a la ciudad. Eso debe congestionar la ciudad. Estamos hablando de decenas de miles de vehículos. Los camiones podrán ir del puerto de Jaina al puerto de Caucedo y viceversa, fuera de la ciudad. Es decir, estas son obras que marcan y pautan el desarrollo en términos de la construcción. José Ramón, en el segmento inicial veíamos que todo el mundo se están adoptando medidas heroicas con esto del coronavirus. Sí. No sé si el gobierno tendrá en carpeta algo más que lo que se está haciendo. Bueno, todo es un proceso. Nosotros tenemos un desafío muy grande con esto. Ya ayer la OMC lo convertía en una pandemia. Vemos las medidas que está tomando los Estados Unidos. Vemos las medidas que están tomando otros países. Aquí le hemos dado un seguimiento riguroso, pero las cosas tendrán, y el gobierno seguro, a mí no estoy en esa área, no le estoy dando el seguimiento, pero tendrán que seguir apretando y tomando los controles necesarios. Nosotros tenemos una debilidad, y es que esta es una enfermedad que no se ha generado en la República Dominicana, que hasta el momento no se ha propagado, por lo menos hasta anoche, no sabíamos, en el país, pero tenemos un riesgo enorme, porque este país, su principal actividad económica, ¿qué es? El turismo. Y entonces, Estados Unidos cierra Europa, pero nuestra mayor cantidad de flujo turístico es de Estados Unidos y de Europa. Entonces, estamos ahí en ese sector, viven decenas, cientos de miles de personas. Hay que evaluar si cerrar o no, qué vamos a hacer, porque por ahí es que está entrando. Y el caso no es que tenga un nivel de mortalidad tan alto como otras cosas, quizá el dengue tiene más u otro. El problema es que en un país como el nuestro, si esto llegara, no tenemos las suficientes camas para atender. El temor de la gente en otros países es que no tienen lo suficientes camas para atender a los enfermos. Y tampoco, ninguno lo tiene. Fíjense que en China tuvo que construir en 10 días un hospital. Pero aquí construir un hospital no toma muchos años. Ni siquiera uno ni dos, muchos años. Entonces, por falta de recursos, porque hemos puesto en el gobierno muchísimas restricciones para que los usos de los fondos públicos se hagan de la manera más correcta, y eso, hemos creado una burocracia muy fuerte. Y eso es bueno para la transparencia, pero es malo para la ejecución rápida de las obras. Entonces, tenemos una seria amenaza, tenemos que prepararse, el país tiene que estar preparado, porque no sabemos hasta dónde tendremos que llegar con las medidas, que la estamos solicitando, pero que también si la aplicamos son dolorosas, pero tenemos que proteger nuestro país. Y el gobierno, yo me imagino que hoy deberá seguir sus reuniones, hay un seguimiento permanente de estos casos, pero habrá que profundizar. En el caso... la declaración de pandemia por parte de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y las medidas tomadas ayer por los Estados Unidos nos obligan a nosotros a tomar medidas más rigurosas para ponerle freno o control a esta situación. Eso sería, por ejemplo, quizás suspender por un tiempo los vuelos a Europa y el propio Estados Unidos. No me atrevo porque no estoy en el área, no soy especializado, no he estado en el seguimiento de esto. Ustedes saben que tuve, aparte de las labores cotidianas de Palacio, he estado en un diálogo que nos ha absorbido mucho tiempo, y entonces no conozco
a profundidad cuál es el protocolo a seguir en sus diferentes fases. Bueno, a propósito del diálogo, eso podría meternos un poco a la política, que es casi un tema obligado. Yo decía en un comentario que quizá el gobierno está un poco frenado porque tiene esas elecciones el domingo y adoptar medidas que puedan ser impopulares o interpretarse como que está ganando protagonismo. Y yo sé que constituyen un freno para el gobierno, pero ojalá que pase rápido. La responsabilidad de Estado de quien gobierna tiene que asumir las cosas. Sí, no, porque hay una posición muy arisca. Tiene que asumirlas y cuando hay que tomar medidas hay que tomarlas. Entonces, podrá haber un sector populista, otro quizá que nos afecta, pero nuestra responsabilidad de Estado, como gobernante, como quien gobierna, tenemos que tomar las medidas que necesite tomarse en el país. Vamos a hacer una valoración precisamente de ese diálogo para que entremos en materia ya político-electoral. Creo que por su resultado puede considerarse positivo. Hay una pausa, se retomará después de las elecciones. ¿En qué quedaron ustedes? Bueno, el diálogo ha sido muy beneficioso para el país. Primero ha llevado tranquilidad al país. Nos hemos comprometido 2 de los bloques que van a participar con unas elecciones libres, transparentes y respetar los resultados. Nos hemos comprometido en ese diálogo a que las investigaciones que se están haciendo a la OEA y UNORES se lleguen a las últimas consecuencias, que permita a la Junta Central Electoral llegar a ver quiénes fueron los culpables, porque este país no va a soportar que le digan esto fue lo que sucedió, sin decir por qué sucedió y quién fue el responsable, interno o externo. Aquí lo que sucedió el 15 de enero fue algo, de febrero, perdón, sí. Fue algo dramático, fue algo que laceró la democracia nuestra, la institucionalidad democrática, y eso no puede pasar por alto. Eso no puede pasar de que aquí se suspendió esto y no pasó nada, hubo un error técnico, hubo manos criminales y ya, pasó. No. Aquí pudieron, gracias al desarrollo político de nuestras instituciones y del país, aquí no estuvo prendido este pueblo por los 4 costados. En otro país del mundo no se sabe dónde estuviera nuestra democracia hoy. La madurez política de muchos de los actores y sectores del país permitió nosotros reencauzar rápidamente este proceso. Pero no es para que le salga que aquí no pasó nada. Aquí pasó y los responsables tienen que pagar. Tienen que pagar, sean los responsables de la Junta o sean los responsables de fuera, otros actores. Tienen que pagar. Nosotros no descansaremos por eso. No solamente por el daño a la democracia que le han hecho a nuestro país, que le hicieron con eso, sino nosotros como institución ya política partidaria. Nosotros fuimos, y como gobierno, fuimos afectados por esto. Fuimos afectados porque ningún gobernante saliendo apenas a 6 meses de salir del gobierno quiere una crisis de estas dimensiones. Y menos un gobernante con el nivel de aceptación de parte de su pueblo. Eso no podía pasarle, pero tampoco podría interesarnos nosotros como PLD. Cuando fuimos a un proceso el 6 de octubre y ganamos con ese voto automatizado, a un proceso quizá más complejo que este, que tiene que entenderlo el país, un proceso más complejo que este, porque participaban más candidatos que en este. Participaban más de 11.000 candidatos en niveles de presidencial, congresional y municipal, con un partido con votaciones cerradas, otro con votaciones abiertas, y el proceso pasa correctamente. No se daña una máquina, aparecen todos los candidatos, más candidatos que ahora, mucho más candidatos que ahora, y no pasó nada. Este partido, para que ustedes sepan, no llegó a una división mayor a partir de ese proceso. ¿Por qué?
porque compitieron miles de candidatos que en más de 393 lugares del país ganaron o perdieron y se dieron cuenta que el proceso fue transparente. Si esa gente hubiesen puesto en duda ese proceso automatizado, este partido estuviera hoy que no pudiera estar compitiendo como está. Hablando de partido y de procesos electorales, las expectativas del PLD para las elecciones del domingo. Pero, si me permite, Yanesi, para terminar con lo que dice esta disquisición, porque el diálogo sale producto de este problema. Entonces, acordamos que todos comprometidos, juntos y acompañados de la sociedad civil, de participación ciudadana, de manifiesto ciudadano, de los jóvenes empresarios y de otros sectores, y además observado por el pueblo dominicano y por todo, porque ha sido en vivo y muy transparente, acordamos entonces respetar los resultados de las elecciones, ir a unas elecciones, de que se definan los culpables. Se creó una comisión de seguimiento, porque a la Junta Central Electoral debía de dotarse de un nivel y de personalidades que le dieran mayor credibilidad, porque este proceso había mellado, había diezmado la credibilidad de la Junta, y ahora tenemos una serie de instituciones que no hay temor, no hay duda, que podrán acompañar a la Junta Central Electoral en este proceso del 15 y en el de mayo, en este proceso del 15 de marzo y en el de mayo. También la figura que estaba en la ley 1519 del Procurador Fiscal Especial para Asuntos Electorales, de los delitos electorales, también ayer, por consenso, nos pusimos de acuerdo. Habíamos acordado entre todos, se había aceptado que fuera una terna, pero ninguno de los partidos, nosotros particularmente, no quisimos poner nombre y tampoco, bueno, nosotros no queríamos presentar nombre para que no hubiera sospecha de esto. Y entonces nosotros acogimos los nombres que sometió una de las instituciones observadoras del proceso. Esos nombres se fueron dados a conocer el martes pasado. Uno de los partidos, nosotros lo acogimos inmediatamente, eran cuatro nombres porque uno no estaba en la carrera. Y entonces el PRM iba a hacer una depuración de los nombres. Cuando llegábamos ahí, en el día de ayer, otro de los candidatos había declinado, nos quedábamos con 3 nombres. Entonces el PRM en ese momento decidió, fue y objetó dos nombres. Nos quedamos con uno, pero uno no puede ser, porque uno, estamos diciendo, es una imposición a una institución que tiene vida propia. No puede ser, decir, yo no puedo decirle es este, porque estaría, aún siendo una sugerencia, estaríamos nosotros diciéndole que hay que escoger a ese. Nosotros en procura en ese momento llegaron las personas de Manifiesto Ciudadano, que son los que se han atrevido y han tenido el valor y la valentía de presentar, y nosotros, previo a un sondeo que hicieron, no sé de qué forma, porque no nos lo dijeron, consultas a personas independientes, y entonces presentaron otro nombre. Y ahí Participación Ciudadana decía entonces, con mucho sentido, dijo, tiene que poner una mujer en la terna. Y es verdad, entonces nosotros también como partido acogimos que debería haber una mujer en la terna. Y al final Manifiesto Ciudadano solamente propuso el nombre de otra persona, que coincidencialmente, que bueno, fue mujer. Y entonces no se atrevieron a presentar más nadie. El PRM no quiso presentar nombres, nosotros ya teníamos esto como una línea, como política. Y entonces nosotros cedimos a que ya en vez de una terna, fuera una dupleta, sí, se dice, ¿verdad? Una dupleta. Y entonces se mandó, pero ya se mandó al Consejo Superior del Ministerio Público como una sugerencia, no una imposición, porque no podemos, ni ese sector, ni la Junta, ni el Poder Ejecutivo, ni nadie puede trazarle constitucionalmente línea a eso.
Entonces se le mandó como una sugerencia y nosotros esperamos que, dada la urgencia que tiene este proceso, se puede servir una carta, esto puedan sesionar hoy y nosotros tener ese fiscal que pueda operar ya, porque estos delitos electorales son delitos penales y se conocen en cada una de las fiscalías de todo el país. Entonces aquí lo que tendremos es alguien que pueda ya accionar, porque esto tiene mandato del territorio nacional, no aquí. Usted tiene expectativa para el domingo que esté funcionando. Pero eso es rápido. Pero bien, y van Claro, a que dotar esté de funcionando. recursos porque necesitan con más o menos, vamos a decir, logísticamente instalar. Sí, pero puede funcionar porque si está la responsable o el responsable, inmediatamente ya todos esos fiscales de todo el país, lo que tiene que ver con eso, tiene que responder esa persona. José Ramón. Y ella podrá llamarlo o él podrá llamarlo a decirle cómo hacerlo. La expectativa para el domingo, que pregunta Yanis, si yo te agrego que ayer estuvo Roberto Furcal en ese mismo asiento y dijo que ellos ganan seguro 22 de los 32 municipios cabeceras. 22, mínimo, dice él. Y que bueno, ya tú sabes, un discurso de campaña. ¿Cómo están esas expectativas en el PLD? Nosotros estamos trabajando para ganar en los niveles que habíamos planteado la vez anterior. Yo hoy no puedo decir, como la vez anterior, con esa exactitud, porque yo estoy poniendo mi nombre en juego y siempre lo es. Y aquella vez nosotros medimos en los 393 municipios y luego rectificamos en 50 municipios más y no daba. Ahora, por cuestiones de limitación económica, solamente lo hemos hecho en 4 o 5 municipios. Lo que nos da que podemos, pero no tengo esa para decirte va a ser tanto como dijo los números. Pero nosotros, partiendo de los datos que teníamos la vez anterior, como hemos validado San Cristóbal, debemos ganarla, San Pedro debemos ganarla, que fue la otra que medimos, Puerto Plata debemos ganarla, ¿cuál fue la otra que medimos? El distrito, por ejemplo, aquí en el Gran Santo Domingo, ¿cuáles ustedes van a ganar? Aquí va a haber una lucha importante. Y nosotros estamos confiados también en la capacidad de un partido que ha trabajado, que tiene una estructura nacional. Aquí la gente debe ir a votar. Aquí, como decía un joven que estaba aspirando el otro día, se quejaba, decía que no tenía recursos de la oposición. Un joven nuevo en la política partidaria. No tengo recursos para llevar a la gente a votar. Y digo, y yo pensé que la gente iba sola. Eso es lo que lo que ellos propugnaban siempre. Y entonces a la gente hay que hacer movilizaciones en muchos casos. Nosotros nos estamos preparando para eso, pero sobre todo está basada en una obra de gobierno del PLD. Una obra de gobierno que tiene que ver con los beneficios que ha recibido, la transformación que ha recibido este país y los beneficios que ha recibido, por ejemplo, la gente que están en la tanda extendida, la gente que está en las estancias infantiles, que han valorado algo que no tenían, las mamás que llevan sus niños al CAI, los préstamos que reciben de Promipyme, los préstamos que reciben del Banco Agrícola en todo el territorio nacional. La gente, aparte de ese apoyo tan grande que se ha dado para que el país salga de la pobreza con empleo y otras cosas, también los apoyos sociales que hemos dado. Toda esa gente tiene el SENASA, es decir, este es un partido que en el gobierno por más de 20 años ha ido construyendo a favor de hacer una República Dominicana mejor, más inclusiva, y eso lo siente la gente. De acuerdo, pero a ustedes se les pegó el FAO de febrero, sí, y hay una clase media alta revolteada, sí, que no entiende nada de eso que tú estás hablando. Sí, pero nadie... Ustedes siempre hablaban de 70%, 65%. No, ahora debemos sacar más del 60%. Más del 60%. Nosotros debíamos de haber ganado en ese momento más del 65 o 70%. Pero yo creo que debemos ganar con más del 60%. Porque donde hemos medido, en estos sitios que te he dicho, que es donde tenemos, nuestro número se mantiene. Y después de ese gran rebalón que dimos, porque fue así, esconderlo no sería honesto, nosotros esa semana se nos pegó algo que no hicimos, algo que a quien menos le convenía era a nosotros, porque como bien expliqué, estamos saliendo de un gobierno que termina
y nadie quiere salir de un gobierno que termina en crisis. Y tampoco validar, si ese voto automaticizado no funcionaba, validábamos denuncias que se habían hecho. Y nosotros, ¿cómo nos va a interesar eso, por Dios? Pero aquí nosotros no fuimos lo suficientemente capaces de saber y comunicar eso en su momento de cómo fue. Y de separarse, separarse de la Junta. Sí, daba la sensación que ustedes estaban defendiendo la Junta. Y eso, y siempre al poder, en estos tiempos, que tiene que entenderlo todo el mundo, en estos tiempos, el que gobierna no es el poderoso. Solamente en régimen autoritario o en dictadura, en estos tiempos, el gobierno es todopoderoso. Ya esos tiempos pasaron. El gobierno es el débil. Y al gobierno, cuando sucede esas cosas, se le achaca todo. Y nosotros, como vuelvo y repito, tenemos que hacer una autocrítica. Nos costó mucho trabajo, no supimos hacerlo, defendernos de eso. Porque tampoco era fácil. Esa es la verdad. Sin embargo, las cosas, cuando se comienza a ver todo, pasa la atención, comenzamos de nuevo a subir. Y de ese momento, a partir del viernes que se lee el documento de la OEA, nosotros, que hicimos de los acuerdos que se hicieron, el PLD vuelve y retoma sus niveles. De ahí va mi pregunta, ministro. Una de las medidas, vamos a decir, políticas más importantes que ustedes tomaron después de eso fue la presentación de doña Margarita como candidata vicepresidencial. Sí. Eso ya lo midieron y el impacto que ha tenido. Sí, a partir de, le dije, del discurso del presidente, pero eso comenzó ya de jueves en adelante, comenzó a cambiar la cosa. El PLD vuelve a retomar sus niveles ascendentes, no con la rapidez con que cayó, pero ya tenemos prácticamente 3 semanas que el PLD ya sobrepasa a los niveles que estábamos cuando iban las elecciones del 16 de febrero. Hoy ustedes están mejor que el 16 de febrero. Que el 16 de febrero en términos de lo que es ya la boleta presidencial, que no es donde estamos nosotros en este momento. Porque aquí lo que se está enfocando es las municipales. Aquí va a haber 393 elecciones distintas el próximo domingo. No es solamente unas elecciones, son 393 elecciones distintas, cada una con su característica. Pero la transparencia con que el PLD se ha manejado, que hemos visto que no tenemos nada, no tenemos temor, sino que queremos que las cosas se hagan lo más transparente posible con todos los actores que necesiten estar interactuando. La escogencia de Margarita ha dado un impulso enorme y el PLD vuelve a estar de nuevo en los niveles de competir y de poder, a partir de esto, ganar las elecciones en el 16. Y a Reinaldo, ¿por qué fue que ustedes no le llevaron el formulario para que lo firmara el de los candidatos? Eso tiene que ver con los delegados allá. Reinaldo ha estado integrado permanentemente en la campaña, ha estado trabajando con nosotros toda la semana. Este lunes también una reunión, también estaba ahí. Y no sé qué pasó, tampoco se invitó a Monchi, y Monchi estaba también, parece que fue rápido, se hizo porque habían algunos inconvenientes se había delegado a una comisión para hablar con algunos candidatos, que hubo problemas en algunas de las comunidades porque no habían sido electos, estaban en la reserva y ese tipo de cosas, y se estuvo trabajando ese día, eso fue el lunes, el martes, hasta el último momento, y no sé por qué los que estuvieron eso, Danilo Díaz y Robert y el otro, no convocaron ni a Monchi Fadul, que es el delegado representante, ni fueron a firmar la cosa. Pero esto fue de forma, no de forma. Sí, pero debieran cuidar eso. Deberíamos cuidar la forma. Cuidar eso. Hablabas tú de las realizaciones del gobierno. Sí. Danilo tuvo 2 partes interesantes en su discurso. Cuando habló del verdadero cambio y del cambio en mayúscula. Yo le decía a un amigo del PRM que no me gustó una intervención en el diálogo que decía que el Ministerio Público, salvo excepciones, es un aparato del gobierno. Eso no es así. Incluso se expresaron dudas sobre el estamento militar y policial cuando aquí se ha ganado mucho en institucionalidad. Entonces yo le decía, tengan cuidado, ustedes combatiendo tanto la corrupción, la impunidad, que reviertan los grandes logros que ha habido.
El asunto del cambio, parece que ustedes tienen... Nelson, ahora que tú mencionas eso, porque me tocó intervenir varias veces en ese sentido, ayer y antes de ayer. Los amigos del PRM tienen algo que tienen que, esa observación que tú le dije, como que nadie en el Ministerio Público sirve, como que las Fuerzas Armadas todas son con problemas, y no es así. Nosotros hemos tenido grandes avances, y un país se construye y las instituciones a partir de lo que tienen. Tú no puedes, este país, quererlo trabajar y mejorar, decir, saco a todos los dominicanos y traigo gente de Suiza. No. Ni cambio todo el Ministerio Público y ahora voy a traer nuevo. No. Un país, igual para las Fuerzas Armadas, igual para otras instituciones, se construye a partir de lo que tú tienes. Y entonces nosotros hemos avanzado muchísimo en las Fuerzas Armadas. Yo le explicaba ayer, porque parece que no lo saben. Le he dicho, en este gobierno, y esto ha venido mejorando, yo le decía un ejemplo, dije, miren, porque ahora ya no tenemos militares con cordones insinuando por quién votar. Fui tan delicado que le estaba diciendo que ellos lo hicieron, lo ponían cordones blancos. Pero no le dije que eran ellos. Hasta que uno de ellos menciona entonces, sí, porque antes no había bandera, ya no se sale con fusiles y banderas rojas. Y siguen diciendo que las Fuerzas Armadas no sirven, que está mal. Digo, bueno, mire, cuando yo hablaba de los cordones me refería a ustedes. Quise ser delicado, a que le ponían cordones blancos. Aquí en los últimos años no se sube, no se asciende a nadie, se respeta el escalafón, y no se asciende a nadie si no tiene 4 años. Ningún presidente en ejercicio con 7 años y medio de gobierno y 8 ya con cumplido febrero, donde hacen los ascensos, ha ascendido menos generales que Danilo Medina, que este gobierno. Porque el general es un puesto ya político. Los otros son puestos normal del escalafón. Y este es el gobierno que en los últimos 3 años nada más ha ascendido 2 generales. Oiga. Entonces, alguien que ha trabajado por la politicidad de las Fuerzas Armadas, que ha respetado el escalafón, que ha tratado de llevar mayor institucionalidad, entonces, ¿vamos a decir que las cosas están peor que antes? No, tenemos que ser en eso cuidadosos. Pero mi pregunta va en el sentido, si ustedes creen que puede ser peligroso un cambio como se está planteando. Esa es mi pregunta. No, eso lo evaluará el pueblo dominicano. El pueblo dominicano, este 15 de marzo, decidirá entre ofertas electorales. Una oferta electoral como la del PLD, que eligió a todos, absolutamente todos sus alcaldes, directores, regidores y vocales a través de unas primarias abiertas de votación popular, validado por el pueblo dominicano, o un partido que le hizo cerrada. Un partido que está presentando oferta en cada uno de los sitios de lo que va a hacer en sus alcaldías, o candidatos que no, en muchos de los casos no están presentando nada más que una palabra que dice cambio. Y a veces la reversa también es un cambio. Un cambio, pero ¿verdad? Un cambio, porque yo quiero presentarle ahora que me dicen esto. Aquí, cuando vemos el ranking de desempeño de los presidentes dominicanos, aparecen en muchas de las áreas, aparecen los del PLD dominando. Si es en el crecimiento anualizado promedio del Producto Bruto Interno, lo encabeza Balaguer, Danilo y Leonel. Lo que representan ese partido en reversa. ¿De quién es ese ranking? Ese ranking es validado, yo le voy a decir, de los presidentes dominicanos por sus ejecutorias. Eso es en el PIB. Eso cuando se mide el crecimiento del PIB, del Producto Bruto Interno. Cuando vemos inflación anualizada, los presidentes donde la inflación ha sido menor, donde el costo de la vida a los dominicanos, a todos, es más bajo en su periodo. Danilo, 2.4 anualizado. Leonel Fernández, 5.7. Los que representan ese partido, atrás, marcha atrás, en reversa, donde hay más inflación. Vamos a ver, incremento anual promedio
de gente que trabaja en los gobiernos del PLD. Danilo, un 134.8. Leonel, 97.2. Balaguer, 71. Lo que ha representado ese partido, la reversa para atrás, en marcha atrás. Ay Dios, pero ministro, usted está siendo como muy cruel. Variación anualidad del salario mínimo real. Con Danilo, 4.8. Con Leonel Fernández, cuando estaba en el PLD, 2.1. La reversa, negativo, Balaguer 2, los otros en reversa. Pero te preguntaba la fuente. La fuente, Adolfo Martí Gutiérrez, de Banco Central de la República Dominicana, resolución del Ministerio de Trabajo, Staff Report del Fondo Monetario Internacional. Estamos arribando a la parte Entonces, final. Reducción anualizada del índice de pobreza. Del índice de pobreza. ¿Cómo nosotros hemos reducido la pobreza? Danilo le encabeza, el que más ha reducido pobreza en 2.7 anualizado. Le sigue Balaguer, Antonio Guzmán 1.3, Leonel 0.4. Después los otros, la reversa. Pero el PLD está apareciendo segundo en las encuestas. Es decir, que la población no está valorando mucho eso. Va a valorarlo porque cuando la gente vaya a votar va a saber lo que está poniendo en juego. Y esa clase media, que también tiene un nivel de cansancio porque son 4 periodos, y es normal, también va a saber lo que está poniendo en juego porque esa clase media sí sufrió con la reversa. Esa clase media sí ha sufrido con la reversa. Pero ya veo que ustedes tienen un reenfoque en el discurso, ministro, porque ustedes se han concentrado mucho en Leonel y que Leonel, ahora lo veo con el PRM. Nosotros nunca nos hemos enfocado en Leonel. Sí, nosotros nos hemos enfocado en quienes son nuestros opositores, que es el PRM. El PRM es nuestro opositor. Y entonces, cuando llegamos al ranking consolidado, después de medir esas variables que son importantes para el pueblo dominicano, encontramos que lo encabeza Danilo 8.7, le sigue Leonel 6.2, Balaguer 6.2 y las reversas están en los últimos lugares. Eso es lo que está en juego aquí. Eso es lo que está en juego en el pueblo y eso es lo que el pueblo dominicano tiene que valorar. Si quiere una reversa, si quiere seguir por el camino y la senda del progreso. ¿Usted cree mucho en las encuestas? ¿A cuánto es que tiene el PLD ahora mismo en el nivel presidencial? ¿Cuál es el posicionamiento? No, porque ahora no se puede medir el nivel presidencial. No, porque usted dijo que habían mejorado. Hemos mejorado, pero no es lo que estamos. Aquí estamos enfocados en 393 elecciones distintas que se van a dar el próximo domingo. 60%. Entonces nosotros estamos jugando a eso, apostando a eso. Inclusive todos, también los de la oposición, están apoyando a sus candidatos en cada uno de los sitios. Aquí comenzaremos, ya definidas las fórmulas presidenciales en cada uno de los partidos. A partir del lunes comenzaremos otra carrera, la carrera presidencial, donde ya ese ciudadano y esa ciudadana de abajo, de clase media o clase alta, va a valorar por quién es la garantía de cambio en su país, quién le garantiza que siga cambiando a mejor. No quiere decir que este país es una maravilla. Lo que estoy diciendo es que en estos periodos de gobierno hemos avanzado como ningún otro. No importa que estemos en el año 2040 en un estado de desarrollo de bienestar en el país, siempre la demanda hacia de mejoría no será, es decir, en una casa de clase media, antes nada más tenían un carro, ahora tienen 2, pero ya quieren un tercero para el otro hijo, y esas son las expectativas que tiene todo el mundo. Por eso nunca habrá un nivel de bienestar y de tranquilidad, porque siempre hay expectativas mayores de seguir mejorando, de seguir cambiando nuestra vida. Ahora, tú tienes que saber quién es que te garantiza que ese cambio realmente sea positivo y sea hacia adelante. Como usted siempre hace sus encuestas, la valoración del gobierno y de la figura del presidente Danilo Medina. La figura del presidente por encima del 55%. ¿Danilo va para la calle, para mayo? Bueno, Danilo, el presidente ha querido ser muy cuidadoso. Eso no se ha visto un presidente que ahora no esté saliendo a apoyar a sus candidatos. Ni de cara al domingo, no va a enviar algún hemos sido mensaje. tan cuidadosos en eso, que el presidente, que han salido los que son candidatos a diputados, senadores,
del candidato presidencial y nuestra candidata vicepresidencial apoyar esos candidatos. Y en ocasiones yo he estado los fines de semana en alguna que otra marcha, pero los fines de semana, fuera de mi horario de trabajo. Entonces hemos sido tan cuidadosos de eso, que el país se tiene que ver cómo se maneja uno y cómo maneja otro la institucionalidad del país. José Ramón, muchas gracias. Volvemos al principio con el coronavirus. No es que se lleven al que haya que llevarse de encuentro, pero es un problema. Hay que tomar y seguiremos tomando las medidas que sean necesarias. Bueno, muchas gracias. Serán dolorosas algunas, pero tenemos que hacerlo para proteger nuestro país. Un placer verte por aquí y ojalá que se repita la visita. Muchísimas gracias, ¿Queremos? ministro, por venir. Gracias a ustedes y gracias a todos por ver. A ustedes continúen con Enfoque Matinal, que todavía tenemos más contenido. Gracias por estar con nosotros. Queremos saludarlos ahora al estilo del semáforo, así que les presentamos la luz roja. Los gobiernos, las instituciones privadas, las instituciones públicas, los organismos existentes, todos, junto a las familias, estamos observando las políticas de coronavirus que toma el mundo, cada vez más drásticas, y así lo vemos también que será necesario en el país. Mientras esto ocurre, hace falta un necesario compromiso de la clase médica. Hemos observado en las últimas horas con preocupación el llamado de los médicos a que continúen más protestas, con la amenaza de que sean diarias si el gobierno no responde de manera rápida en el calendario de ellos a las solicitudes de un pacto que, según alegan, ha sido violado. Sin quitar mérito a la denuncia, es importante que sintonicen con la necesidad suprema del país en este momento de que las políticas de salud se concentren en que suframos lo menos posible por el tema de coronavirus. También llama la atención que ayer esa protesta mantuviese un tinte político que también provocara que dudemos de realmente cuáles son los intereses. Hay una representación política indudable ahí. Y en la medida en que parecen estar tan obsesionados con la búsqueda del poder que son capaces de ponernos como país en peligro, abandonando los hospitales para ir a una protesta, también entonces nos provocan dudar de su capacidad para administrar la sociedad. El Colegio Médico Dominicano tiene mucho interés en más de un momento en protestas ciegas, en protestas inoportunas. Quisiéramos llamar a su contemplación, quisiéramos llamar a su prudencia, porque en este momento la agenda país tiene que ir primero. Pasemos así a la luz amarilla. Y hablando de cosas que caen en el nivel de atención amarilla, de advertencia, el próximo domingo tenemos una convocatoria importante a las elecciones municipales. Los partidos han provocado en más de un momento noticias con el tema de la cantidad de personas que han sido cambiadas de mesa de votación y que pudiesen no estar oportunamente enteradas. Casi llegando a la hora cero, es importante que usted consulte dónde está su mesa de votación. Puede que crea que no haya duda sobre eso, pero que usted haya sido uno de quienes ahora tiene un cambio de su mesa de votación. Eso obliga a una sana consulta. Sí, hay que votar. Todo lo que has visto en las últimas horas, todo lo que has visto en los últimos meses y en las últimas semanas a propósito de que se cambiara la fecha de las elecciones, convoca a más compromiso. Así que esto del domingo implica no dejar todo para última hora como muchas veces hacemos. Entra a una computadora, ponga su cédula y consulte dónde está su mesa de votación. Y con eso, entonces, apostamos a un buen día de elecciones, a un saludable clima y a un voto que pueda ser ejercido y tener un impacto en el resultado. ¿Y cuál es la luz verde para hoy? Aquí les presento también. A propósito de lo verde, queremos saludar, dando seguimiento a todo el trabajo que ha hecho el CES en las últimas horas, al trabajo, a la representación ciudadana ahí. Manifiesto Ciudadano ha tenido una representación espectacular. También lo ha hecho CODO, las iglesias evangélicas, también lo ha hecho la Conferencia del Episcopado, que bueno, también lo ha hecho el representante de ANGE, la Asociación de Jóvenes Empresarios, y los empresarios.
Nuestra sociedad civil ha estado comprometida en este proceso y queremos saludar lo que han estado haciendo ahí. No ha sido solo un trabajo de los partidos políticos, pero en la medida que vemos más organismos de la sociedad civil comprometidos también a poner su grano de arena en una fortalecida democracia, en una crisis que tiene que quedarse como eso, como una crisis momentánea que nos relance como sociedad y haga más fuertes nuestros organismos y nuestra representación, pues vamos haciendo la tarea. Quiero, y vuelvo a hacerlo, saludar la representación de la sociedad civil que ha estado ahí sentada, que ha estado ahí representando los mejores y más sanos intereses, y ahora esperar que se elija sobre la base de los consensos que han salido de ahí lo mejor para un día de elecciones en el que haya un clima de confianza adecuado. Todavía seguimos haciendo la tarea como sociedad. Hasta aquí, con cariño, el semáforo. Gracias por estar con nosotros. Hemos dicho antes que rumbo a unas elecciones municipales hace falta hablar del sistema político electoral, hace falta hablar de municipalidad, y para eso entonces hemos convocado a alguien que tiene 35 años de estudios sobre temas de municipalidad y que ahora se ha lanzado al ruedo de la búsqueda de una candidatura. Está aspirando a la candidatura a la alcaldía de Santo Domingo Oeste. Me refiero al señor Domingo Matías, por Alianza País. Domingo, muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, y es un placer sentarnos a hablar de municipalidad con alguien que durante tanto tiempo ha estudiado sobre el asunto, ha escrito cerca de 10 libros. ¿Cuántos libros sobre el tema? 11 libros. 11 libros sobre municipalidad, o sea que vamos a conversar largo y tendido sobre alguien que ha hecho la tarea de estudiar, de comparar sistemas municipales inclusive de diferentes lugares del mundo. Entre esos libros está, Domingo, Balance al Sistema Municipal. Y yo quiero arrancar por ahí. Si tuviésemos que hacer un balance al sistema municipal dominicano, ¿dónde estamos? Bueno, República Dominicana ha avanzado de manera instrumental en legislaciones, no así de maneras estratégicas. Es decir, la legislación no se ha traducido en producir bienestar en la población. Las legislaciones no se han traducido en mejorar los sistemas de transporte, en mejorar la democracia participativa, en mejorar la rendición de cuentas de las autoridades, en mejorar servicios públicos. La legislación ha sido insuficiente para crear poder en las comunidades. Entonces tenemos buena legislación, quizás la ley 176 es una de las mejores leyes que hay en América Latina. No obstante, eso no se ha traducido en bienestar para la población ni en fortalecimiento institucional de los gobiernos locales. ¿Qué está fallando? ¿Qué está impidiendo que se humanice ese sistema municipal y que también homologue sus aspiraciones con la realidad? Están fallando los partidos políticos, porque los partidos políticos nos están presentando las mismas caretas. Es decir, los mismos candidatos con la misma conducta. Entonces es necesario que cambie la conducta en términos de la ética del sistema político en República Dominicana, porque los partidos son los responsables de presentarnos candidaturas. Entonces, cuando nos presentan candidaturas que son más de lo mismo, la gente tiende a votar supuestamente por el menos malo, pero un menos malo es malo. Entonces, lo que hay que votar es por uno bueno. Y entonces el balance ha sido negativo en cuanto a la institucionalidad democrática y en el bienestar que se debe producir en la población dominicana, no así en materia de legislación. Leyes tenemos muchísimas en República Dominicana. Otro de los libros de Domingo se llama Estado de Descentralización. ¿En qué nivel estamos nosotros y cómo eso está golpeando la independencia de una administración municipal, cómo también la hace derivar de una necesidad de recursos que vienen de otra instancia que no terminan de llegar? La descentralización en el país. La descentralización en República Dominicana es una ficción, porque la cultura presidencialista continúa mediando todo el Estado en República Dominicana. La transferencia a los gobiernos locales, que debería ser 10%, como establece la ley 166-03, es de 2.6, 2.7. Los ayuntamientos han dejado de recibir más de 200 mil millones de pesos en los últimos 10 años, más o menos, que el gobierno ha incumplido con esa transferencia. Pero hay otro aspecto: la descentralización no solamente es desde el gobierno central a los ayuntamientos. La descentralización tiene que ir desde el ayuntamiento hacia el barrio, hacia las comunidades, hacia la gente. Entonces, los alcaldes que tenemos siempre
siempre están demandando más recursos a la administración central, pero los pocos recursos que manejan no los distribuyen en los territorios. Y uno de mis planteamientos como candidato a alcalde es que hay que gobernar con la gente, hay que gobernar en los territorios. Incluso yo soy de lo que digo que yo no iría casi al ayuntamiento, al edificio a despachar. Hay que despachar en el territorio con la gente. La gente es la que sufre los problemas. La gente es la que sabe cuáles son los problemas. Y la verdadera descentralización se va a producir en República Dominicana con el poder ciudadano, con el poder de la gente. Eso me remite a hablar del presupuesto participativo, que ha sido también un idilio, porque el presupuesto participativo yo pienso que en ninguna jurisdicción se está cumpliendo realmente. Ese es uno de mis libros, Presupuesto Participativo y Democracia, que escribí en el año 2004, y un análisis de los presupuestos participativos en el mundo y en República Dominicana. Aquí lo que se hace es presupuesto consultivo, no participativo. Y es consultivo porque lo que se hace es consultar a la gente sobre las prioridades que deben haber, pero no se ejecutan. ¿Y cuál sería la diferencia entre un presupuesto consultivo y uno participativo? El participativo es que la gente se consulta, la gente decide, los regidores deciden, se ejecuta, la gente le da seguimiento a lo que se ejecuta para que sea transparente, el alcalde cumple con lo pactado. El consultivo es que se queda en la mera consulta y los demás pasos no se producen. Pero es muy difícil también la ejecución cuando se tiene el muro de los presupuestos y no saber cuándo llegan y cuánto llega. Sí, los ayuntamientos mensualmente le llegan los recursos. Pero estamos hablando de los recursos que provienen del Estado, que podrían ser más para representar una ejecución más abarcante. Sí, pero también hay ingreso propio, tiene capacidad recaudadora. Incluso la tasa por construcción, la tasa por uso de suelo, en construcción de infraestructura se recauda un buen dinero, y hay también aspectos de corrupción, el manejo, todo el tema inmobiliario está mediado por la corrupción, también en algunos ayuntamientos. Entonces, si tú tienes pocos recursos, y lo decide con la gente, los pocos recursos, rinde más. Rinde más. Nosotros decimos que el dinero público rinde más cuando no se lo roban. Entonces el dinero va a rendir en la medida que tú decides con la gente qué hacer con el dinero. Porque el dinero ¿de quién es? El dinero es de la persona. El dinero es de los contribuyentes, y los contribuyentes son los que tienen que decir en qué se debe invertir, sea mucho o sea poco. Pero la democracia participativa pasa por ese poder que debe entregársela a la gente para que decida. Y la descentralización, que es la transferencia de poder desde arriba hacia abajo, tiene que darse también en el territorio. Domingo, ¿y qué, hablando de Santo Domingo Oeste, se puede hacer? ¿En qué consiste su plan, su propuesta para los municipios allí? Sí, yo he caminado más de 200 kilómetros, caminado. Y en mi vehículo he recorrido más de 25.000 kilómetros, hablando con la gente, preguntándole a la gente. En el municipio hay problemas de seguridad ciudadana. Muchos, sí. Sí, muchos escándalos públicos lo que salen en los medios tiene que ver con el municipio nuestro. Y la mayoría de situaciones no aparecen en los medios, son invisibilizadas, pero uno la vive. El tema del empleo, sobre todo en la juventud y las mujeres, es otro tema a abordar. La movilidad urbana es caótico, el tránsito. Si el área metropolitana de Gran Santo Domingo es caótico, en Santo Domingo Este es mega caótico. Kilómetro 9, colapsado. La Isabel Aguiar, la carretera Hermano Guayabo, prolongación 27 de febrero, todas las calles que penetran al interior de los barrios están desordenadas. Entonces, los urbanistas que nosotros tenemos han planteado una reforma urbana interior en el kilómetro 9 y en todas las avenidas que tenemos. Eso estudiado, eso bien estudiado. ¿Qué cambios sugiere? ¿Qué cambios remite? Porque ese es un punto que no solo importa para ustedes, por el tráfico que representa, cualquier transformación impactaría positiva o negativamente al país, porque comunica una de las regiones, la región más productiva, al norte, con Santo Domingo, con la capital. Santo Domingo Oeste conecta con todas las regiones del país. Conecta con el sur, conecta con el norte, conecta con el este. Conecta con el principal centro urbano de República Dominicana, que es la capital, Distrito Nacional. Si tenemos conectividad con todo el país.
Entonces recibimos un flujo vehicular bastante numeroso. Entonces el kilómetro 9, nosotros planteamos hacer una estación de transferencia, que a nadie se tome y se deje en el kilómetro 9, sino que todos los vehículos vayan a una estación de transferencia y eso se conecte con el metro de Santo Domingo y con el futuro teleférico que se va a hacer. Pero también en la carretera Hermano Guayabo, estamos planteando también reformas interiores para alternar vías. Pero el problema de la movilidad urbana no es solamente vial, también tiene que ver con modernización del sistema de señalización. Tiene que ver también con garantizar que la discapacidad pueda circular por las calles. Tiene que ver con que un niño en coche pueda manejarse. El tema de la movilidad urbana tiene que ver con la recuperación de espacio público también. Entonces, la ocupación de espacio público se convierte en un obstáculo para la movilidad urbana. La Isabel Aguiar hay que conectarla más con la Luperón, pero la Isabel Aguiar hay que mejorar la conectividad con todos los barrios que están en esa zona de Herrera, que es el gran centro urbano del municipio. La propuesta la tenemos para la movilidad urbana, solamente estamos dando aquí una pista de lo que podríamos hacer. Cuando alguien ha estudiado un tema por 35 años, puede hacer comparaciones muy justas. Entonces, quiero consultarlo a propósito de todas las propuestas sobre seguridad ciudadana que ahora hay en el ambiente, no solo para Santo Domingo Oeste, sino también para los municipios indistintamente. Cuando ve eso, coincide en que son programas que puede efectivamente una municipalidad ejecutar, dónde nos estamos quedando cortos, dónde la visión está siendo escasa. ¿Qué podríamos hacer? Hablando ya de la generalidad, ¿qué tarea para seguridad ciudadana pudiese todo alcalde ahora comenzar a asumir en medio de sus compromisos? Sí, regularmente los candidatos hablan de cámara de seguridad y de policía, pero tenemos cámara y tenemos policía. Entonces, y parte de la policía también es parte de la causa de la violencia social. Hay que tener cámara y hay que tener policía, pero la policía no puede dejársele al alcalde que sea que la elija. La policía tiene que venir de la propia comunidad, es decir, la policía comunitaria, lo que estamos, y en materia preventiva. Pero esas son las partes instrumentales, porque la seguridad depende de las personas también. Hay que coordinar la seguridad con la gente. Nosotros tenemos aquí una cantidad considerable de residenciales que tienen sistema de seguridad. Entonces, vamos a coordinar con esos residenciales, con la Junta de Vecinos, para eso. Pero hay un aspecto también que tiene que ver con la psicología del barrio, de la comunidad. Desde temprana edad tú puedes detectar perfiles potencialmente buenos, potencialmente que pueden contravenir la ley desde la niñez. Entonces, tenemos que comenzar preventivamente a trabajar con la niñez en el barrio, en las comunidades. Yo siempre digo que uno en el barrio dice, ese muchacho va a ser muy bueno, pero también se dice, ese muchacho no va a salir bueno. Entonces, si ese muchacho no va a salir bueno, preventivamente vamos a trabajar con el muchacho que no va a salir bueno, que uno asume, y también con el muchacho que va a salir bueno. Pero también el deterioro físico es un factor de violencia social. En la medida que más hacinamiento y más deterioro físico hay en un barrio, más condiciones se crean para la violencia social. Eso hay experiencia en El Salvador, que es un país violentísimo, donde un municipio logró bajar tasa de violencia social, trabajando con la infancia, creando más espacios recreativos, generando empleo en la juventud y también superando los déficits en el deterioro físico que hay. Y yo planteo también un observatorio de la seguridad ciudadana, que fue una experiencia que tuvo un ayuntamiento de República Dominicana, para darle seguimiento a los indicadores de la seguridad ciudadana, para ir determinando cuáles son los puntos más vulnerables para el delito y ir tomando medidas. Pero la seguridad ciudadana depende de la gente, del gobierno central, del ayuntamiento, del sector privado y de la cooperación internacional, que puede entrar también con apoyo. Y en ese sentido yo sé dónde hay recursos en la cooperación internacional para trabajar distintos temas, además del empleo, la seguridad, espacios recreativos, el trabajo con la mujer, el tema de género.
etcétera. Cuando uno ve gente que se ha dedicado con tanto esfuerzo personal a formarse en un tema, uno quisiera que no se quede fuera de la toma de decisiones. Entonces, independientemente de que resulte ganador, de que no resulte ganador, nos gustaría ver a Alianza País haciendo participación en Santo Domingo Oeste para que se crezca en un compromiso de todos, de todas las fuerzas políticas. Y hablando de eso, uno de los temas que ha referido en más de una ocasión es lo de los empleos. ¿Dónde hay foco que pueda generar aspiración a que aumenten los empleos allí? Sí, nosotros estamos planteando, ante la gran riqueza que hay en el municipio, no hay que olvidar que Santo Domingo Oeste, en la parte de Herrera, fue donde primero se insertó el primer asentamiento industrial del área metropolitana, uno de los primeros, que es la zona industrial de Herrera. A partir de ahí es que se genera esa expansión urbana hacia la Isabel Aguiar. Y también no hay que olvidar que nosotros tenemos patrimonios culturales. Las ruinas de Engombe, las ruinas de Palavé son patrimonio. Un alto desarrollo comercial, académico, tenemos universidades y tenemos una serie de atributos que es necesario articularlo para la generación de empleo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para lo que yo llamo el pacto del empleo endógeno, que significa todos los empleos a crear a presente y a futuro para gente que viven en el municipio. En el municipio hay muchas personas trabajando que no son del municipio y personas que son del municipio trabajando en otro municipio. Entonces queremos regular esa parte con el sector privado. Pero también es necesario activar turísticamente las ruinas de Engombe y las ruinas de Palavé. La ruina de Palavé está abandonada. Y cuando hablo de la ruina de Palavé, alguna persona dice, pero es de Hato Nuevo. No, lo que pasa es que históricamente era la ruina de Palavé, aunque hoy esté en Hato Nuevo. Entonces, yo planteo, por ejemplo, que se haga un circuito entre las ruinas de Nigua, las ruinas de Engombe y las ruinas de Palavé, para las rutas del caballo. Ok, suena interesante. A nivel turístico. Las ruinas de Engombe, las de Palavé y las de Nigua. La de Nigua, sí, porque esa era una ruta del esclavo. Son ruinas del siglo XVI. Entonces es necesario explotarla turísticamente. Pero también hay que hacer jornada permanente de feria. Las ferias te generan dinámica económica. Dinámica económica, la Expo Herrera hay que traerla a Herrera. Expo electrodoméstico hay que traerlo. Expo talleres de piezas, por ejemplo. Todos esos sectores que hay. Incluso yo estoy planteando algo que le encanta a los peluqueros y a los estilistas. Hacer la primera feria de peluqueros y estilistas para ver el avance de ese sector. Y eso te dinamiza la vida económica. Las ferias nacionales e internacionales. Y estoy planteando un centro de convenciones en el municipio para hacer eventos nacionales, internacionales. Y también crear empresas comunitarias para el manejo de los residuos sólidos. Hay en el municipio el 38% no tiene acceso a servicios de recogida de basura. Y eso es grave. Entonces, para superar ese déficit estamos planteando la creación de empresas comunitarias que generarían empleo y las utilidades de esa empresa comunitaria se reinvertirían en el territorio y crearíamos más riqueza. Nosotros estamos hablando de hacer una revolución municipal en Santo Domingo Este. Estamos hablando de hacer el mejor ayuntamiento de República Dominicana. El mejor, que los municipios nos sentamos orgullosos, es decir, vivo en el mejor municipio de República Dominicana. Domingo, para terminar, ¿cómo está el clima para el domingo? El clima de domingo está muy bien. Cuando yo decía, he recorrido 200 kilómetros, 25,000 kilómetros en vehículo, hablando con la gente. Todos los días hay adicciones, todos los días. Yo no descanso. Nosotros ya ganamos, nosotros ganamos. Estoy ganando aquí en este programa porque estoy indicándole a la gente cuál es nuestro propósito. La acumulación de fuerza en ascenso. Y el domingo mucha gente va a decir, wow, ¿y dónde salieron? ¿Y qué sucedió con este proyecto? Aquellos, sobre todo, que están acostumbrados a lo tradicional. Este es un proyecto decente para la honestidad.
El Frente Amplio, que apoya este proyecto, la boleta 11, Alianza País, boleta 5, y el PRSD, boleta 21, el domingo vamos a celebrar el triunfo del primer proyecto de la honestidad que ha habido en la historia de este municipio desde el 2002. Estamos Domingo, contentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Domingo Matías es el aspirante a la alcaldía de Santo Domingo Oeste por Alianza País y sus aliados. Así que gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa comercial. Nosotros nos vamos a despedir hoy desde aquí de Enfoque Matinal, pero ustedes saben que tienen el compromiso de seguir con la programación de CDN, sobre todo para que se informen del desarrollo y la evolución de este tema del coronavirus, para que puedan tomar las medidas adecuadas desde su casa. Hasta mañana.